Bueno, Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Me estaban haciendo las preguntas sobre este, el procedimiento que viene ahí para usar con Mozilla y otros. Ese procedimiento que está ahí en realidad eh, eh, es por si alguno de ustedes no tuviera acceso a Office, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que ustedes tienen una licencia de Office como estudiantes. Si tuvieran que hacer uso de esa licencia, entonces ahí vienen los procedimientos para que ustedes descarguen lo que tienen que descargar, ¿verdad? El paquete y después que lo instalen ustedes. Hillary, bueno, pues ahí dice. Bueno, poco a poco. Sí, Rafael, se ocupa demasiada práctica. Y del último tema de gravitación, en realidad lo único que quiero que vean es una cosa. Vamos a ver, no se compliquen. Vamos a ir paso a paso. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, ¿verdad? Que corresponde propiamente a las leyes de Newton. Es uno de los temas más bonitos que tenemos, más interesantes, que a mí me apasiona muchísimo. Y vamos a ir hablando poco a poco de eso. ¿Ok? Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Ok, perfecto. Ok, bueno, para el día de hoy tenemos como metas de aprendizaje. O sea, cuando yo hablo de una meta de aprendizaje, se supone que cuando yo termine de explicar esto, ustedes tienen que tener al menos una noción básica de lo que les estoy hablando y cuando ustedes vayan a sus casitas y repasen, entonces van a saberlo mejor. ¿Ok? Entonces, dentro de las metas de aprendizaje encontramos definir el significado del concepto de fuerza en la física y sus implicaciones, reconocer cada una de las leyes de Newton que puede regir a los cuerpos, aplicar las leyes de Newton de manera correcta para los respectivos casos y, por supuesto, elaborar los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos presentes en los casos. Vamos a empezar con el concepto de fuerza. Nosotros sabemos que hay muchísimas definiciones y muchísimas acepciones en el diccionario del concepto de fuerza. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con el concepto que está ahí en rojo, ¿verdad? Que una fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Las fuerzas, según la clasificación que nosotros tenemos, pueden ser a contacto, como la normal, la fricción, y a largo alcance, como la gravedad. A largo alcance también se encuentra el magnetismo, pero no es un tema del cual vamos a abarcar en este nivel. El magnetismo propiamente nosotros ya lo comenzamos a evaluar en el capítulo, en el curso de física 2, propiamente en el capítulo 27. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando de que una fuerza es a contacto, en realidad lo que estamos diciendo es básicamente que hay una interacción entre un cuerpo, puede ser entre un cuerpo y otro cuerpo, o entre un cuerpo y una superficie, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, básicamente la primera fuerza a contacto es la normal, ¿verdad? La normal es una fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, ¿ok? Es importantísimo que para que exista normal debe existir contacto con una superficie, ¿ok? El adjetivo normal, ¿verdad? Significa en realidad, bueno, que nuestra fuerza siempre es perpendicular a la superficie. Eso tienen que grabárselo muy bien. La normal siempre, siempre, siempre es perpendicular a la superficie. ¿Ok?
y se representa con una n minúscula y con un vector sobre él. O sea, es importante recordar que todas las fuerzas de las cuales vamos a hablar el día de hoy son magnitudes vectoriales. Es decir, tienen magnitud, unidad, dirección y sentido. Y que por lo tanto, todas esas fuerzas de las cuales vamos a hablar hoy pueden tener componentes en X y en Y. La fuerza normal la representamos con una letra N minúscula para evitar confundirla con los newtons, que son las unidades oficiales en el sistema internacional de la fuerza. ¿Ok? Lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Es que tienen que recordar que para que exista normal, tienen que entonces haber una superficie de contacto entre la partícula y con la partícula y la superficie, perdón. En este caso, si vemos el ejemplo de la izquierda, es una partícula que está colgando de un techo o de cualquier otra superficie y la partícula propiamente en cuestión, o sea, el cuadradito que tenemos ahí, no tiene normal porque ella no está haciendo contacto directo con esa superficie. ¿Ok? Sería un error, como vemos en el ejemplo de la derecha, decir que hay normal. En este ejemplo, por ejemplo, que tenemos acá, puede ser como la situación de un cuadro colgando sobre una pared. Podemos ver que entonces nuestra pared sería la superficie de contacto con el cuadro, en este caso con la esfera, y ahí estaría nuestra normal, formando un ángulo de 90 con respecto a esa pared. Lo que quiero que vean y que identifiquen, o la idea de este ejemplo como tal, es que la normal no siempre está en el eje Y. También tenemos ocasiones en que la normal está en el eje X. ¿Ok? La siguiente fuerza a contacto es la tensión, ¿verdad? La tensión es una fuerza que existe aplicada a una cuerda, a un cable, como cuando se jalan objetos a través de una cuerda. Si no hay fuerza aplicada sobre esa cuerda, ¿verdad? No hay tensión. O sea, como en el ejemplo de arriba, ¿verdad? Puede que yo tenga una partícula que está amarrada a un objeto, pero si yo no le estoy aplicando una fuerza a ese objeto como tal, no hay tensión. La tensión se representa con una T mayúscula y sobre él, por supuesto, sobre la letra, el signo vectorial, porque ya aclaramos que todas las fuerzas son vectores. ¿Ok? Esto era lo que les estaba recordando anteriormente, que por supuesto, todas las fuerzas al ser vectores pueden tener componentes o en X o en Y, como en este caso la normal, que el dibujo de la izquierda tiene componente en X, nada más, y el dibujo de la derecha tiene componente en Y. Sin embargo, hay fuerzas que tienen componentes en X y en Y, en los dos ejes, y que por lo tanto tenemos que usar el procedimiento de cosenos y senos para encontrar la magnitud de la componente, tal y como lo habíamos visto en el capítulo 1 de vectores. Si alguno tiene duda con eso, les recomiendo que hagan repaso de esa unidad. ¿Ok? La siguiente fuerza a contacto
es la fuerza de fricción. Lo que siempre tienen que saber de la fuerza de fricción es, primero, que es una interacción entre la superficie y la partícula. Y segundo, que por supuesto, ¿verdad? Es una fuerza opuesta al movimiento neto, ¿ok? O sea que si mi fuerza hace que mi partícula se desplace hacia la derecha, la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Existen dos fuerzas de fricción, la estática y la cinética. Más adelante, en el capítulo 5, o sea, en el de la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a profundizar un poco más sobre la fuerza de fricción. Muchachos, como la fuerza de fricción es una fuerza a distancia, a contacto, perdón, quisiera saber, un objeto que esté guindando de una superficie como en el techo, ¿tiene fuerza de fricción, sí o no? ¿Los leo o los escucho? Sí, vamos a ver. ¿Qué me dicen por acá? No, dice Hilary que no tiene. ¿Y el resto qué dicen? ¿Tiene o no tiene? Porque tanto la fricción cinética como la estática tienen que ser de contacto, si no, no hay fricción. Exactamente, exactamente, por supuesto. Tiene que existir un contacto entre la superficie y la partícula en cuestión. ¿Verdad? Rafael dice que no tiene porque tiene que ser de contacto, por supuesto. ¿Verdad? En estos ejemplos de acá no hay fricción. ¿Ok? Muy bien. El siguiente concepto corresponde a las fuerzas a largo alcance. ¿Verdad? Las fuerzas a largo alcance son aquellas que interaccionan con los cuerpos, pero que no necesariamente están en contacto. Habíamos hablado de la gravedad, ¿verdad? La gravedad, por supuesto, es una de las fuerzas o de las interacciones fundamentales de la naturaleza. ¿Y en qué consiste la gravedad? Bueno, que todos los cuerpos que tienen masa se atraen entre sí de una manera recíproca. Y entre más masa y más volumen sea el del cuerpo, ¿verdad? Va a haber una mayor intensidad de atracciones entre estos cuerpos. Por su parte, la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los cuerpos se llama peso del cuerpo. ¿Ok? El peso del cuerpo se representa con una letra W minúscula para evitar confundirla con el trabajo que ejerce los cuerpos. Y por supuesto, destacando que el trabajo es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial. ¿Ok? Recordar que el peso siempre se representa como una línea recta hacia abajo, indiferentemente de la posición de la partícula. Y hay que tener cuidado. ¿En qué hay que tener cuidado? Bueno, la diferencia entre masa y peso, ¿verdad? Nosotros sabemos que la masa, sus unidades son los kilogramos y el peso, sus unidades son los newtons. La masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos, ¿verdad? Para calcular el peso, nosotros sabemos que es el producto de multiplicar la masa por la gravedad. ¿Ok? Voy a hacer la anotación por acá, aprovechando el espacio.
Ok. Recuerden que todas las unidades de las fuerzas son newtons. ¿Ok? Y que por supuesto, todas las fuerzas que yo tenga en un cuerpo cumplen el principio de superposición de fuerzas. ¿A qué me refiero? Que en un cuerpo como tal, ¿verdad? Pueden interactuar n cantidad de fuerzas. ¿Ok? Yo puedo tener un cuerpo ahí. Ok. Puedo tener un cuerpo y en este cuerpo pueden interactuar n cantidad de fuerzas. ¿Ok? Y que al final, llámese como se llamen esas fuerzas, yo puedo entonces hacer una suma vectorial respetando las normas para X y para Y. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí, muchachos? Los leo. ¿Está claro hasta aquí? Sí que hay que definir las fuerzas en si es en X o las que son en Y. Exacto, y hacer lo que nosotros ya conocemos como la suma vectorial. Todo bien hasta el momento, dice Rachel, Noemi dice sí, profe, Dayana dice sí, profe. Ok, perfecto. Ok. Vamos a hacer este ejercicio. Tienen 5 minutos para resolverlo. 10 minutos, perdón. A las 8:05 intervengo y reviso. Estoy aquí atento también si tienen alguna duda. ¿Ok? Resuelvo.
Ok. ¿Cómo les fue con el ejercicio, muchachos? ¿Lo pudieron resolver sin ningún problema? ¿Los leo o los escucho? Es que yo tengo una duda, porque dice que lo haga uno, pero con las fuerzas netas de X y Y, me imagino. Ajá, la sumatoria en X, la sumatoria en y después Digamos, saca la magnitud y la dirección de la fuerza neta. por ejemplo, que la fuerza uno es 250 newtons, está en X y Y, en el Ajá, segundo cuadrante. ajá. Entonces, sería en X menos 250 más 50 me daría 200 newtons. O, No, entonces, vamos a ver. Hay que recordar cosas importantes. Una de las cosas más importantes que debemos recordar es que nosotros no podemos sumar los vectores como si fueran magnitudes lineales, ¿verdad? O sea, como usted ya me dijo, usted ya tiene lo primero identificado y es muy importante, que es que entonces eh, mi vector que tengo acá, el vector de la fuerza 1, tiene componentes en X y en Y. Entonces, para averiguar las componentes en X, bueno, podemos hacer la caja si ustedes quieren, ¿no? F1, ¿no? F2, F3 y sumatoria. ¿Sí? X y Y. Entonces, la fuerza 1, ¿qué sería la fuerza 1? Bueno, la fuerza 1 en X sería 250 por coseno de 53, ¿verdad? Y en Y, 250 por el seno de 53, respetando siempre los signos, ¿ok? Entonces, 250 por el coseno de 53 es igual a menos, porque X es negativo, 150,43 newtons. Y por el seno, 199,66 newtons. La fuerza 2, esta de acá, tiene componentes en X. Chicos, sí, ¿sí? ¿Cuánto es? 50. 50 newtons positivo. ¿Tiene componente en Y esa fuerza 2? No, ¿verdad? Exactamente. Fuerza 3, esta de acá, ¿tiene componente en X? No, muy bien. Ok. ¿Y en Y? ¿Tiene componente en Y esa fuerza? Chicos, esa fuerza 3 tiene componente en X, en Y. Ok, ¿cuánto es? 120 por 160, ¿no?
Sí, o solo 120, queda negativo, ¿verdad? Recordar siempre respetar los signos. ¿Ok? Entonces, hacemos las respectivas sumatorias, ¿verdad? ¿No? Esto sería menos 100,43 y esto sería 79,66. ¿Ok? Sacamos la magnitud y la dirección, como ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ahí están los resultados redondeados. Y tenemos la magnitud y la dirección. Ahí la magnitud, ¿ok? Queda 128 y la dirección menos 39. Preguntamos, entonces, ¿en cuál cuadrante X es negativo y Y es positivo? ¿En cuál cuadrante pasa eso? Sí, Hilary, tiene que tener cuidado con los signos, ¿verdad? No podemos perderlos. El segundo, muy bien, Sergio, en el segundo estaría ubicado nuestro vector resultante, con un ángulo de 39 sobre la horizontal. O sea, eso quiere decir que mi nuevo vector estaría así, representado de la siguiente forma. ¿Ok? Estaría justamente en esa posición. ¿Okay? En donde yo podría dar la información, ya sea con mis coordenadas cartesianas, que sería aquí, ¿cierto? Entonces mi vector resultante sería 128 newtons, punto y coma, norte, guión 39 grados, oeste. O también podría dar mi vector con coordenadas polares y decir, bueno, mi vector es toda esta zona que tengo acá y puedo decir 128 newtons, punto y coma, 141 grados. ¿No? ¿Dudas hasta acá? Los leo. Los leo, muchachos. ¿Tienen dudas hasta acá? Hilary, puede ser por los decimales que usted usó o las magnitudes que usted usó. Habría que ver, pero no pasa nada. Lo que necesito que tengan claro es el procedimiento. ¿Ok? Que usted sepa hacer el procedimiento bien. Es que como decía fuerzas netas, yo pensé que era como los cuerpos de Newton, que se tienen que separar en los ejes.
Sí, Entonces, en realidad lo que hacemos con los cuerpos de Newton es exactamente lo mismo, Carlos. Solo que ya luego le vamos a dar nombre a esas fuerzas. Llamémoslo ya luego normal, tensión, peso, fricción, pero siempre estamos trabajando lo mismo. Siempre queremos encontrar cuál es el valor de una fuerza, ya sea en X, en Y o en ambos cuerpos. ¿Ok? Eso es precisamente lo que estamos haciendo con Newton. ¿Te quedó más claro, Carlos? ¿O no? sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces seguimos. ¿Ok? Todo esto, esta información, ¿verdad? Nos lleva en realidad a lo que son las leyes de Newton, que era lo que me estaba preguntando su compañera ayer en el chat. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño esquema, resumen de todas las leyes, que en realidad es lo que nos importa, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros tenemos aquí a las leyes de Newton, ¿ok? Y por supuesto aclarar que en todas estas leyes, ¿verdad? Pues Newton no logró hacer la deducción matemática de todas estas leyes, igual que con la fuerza gravitacional, fueron cálculos que luego se fueron perfeccionando con el tiempo. Básicamente en las leyes de Newton, ¿ok? Tenemos tres leyes que nos competen a este capítulo, porque son cuatro con la de gravitación, pero solo tres. La primera es ley de la inercia. ¿Ok? ¿Y qué es la ley de la inercia? Bueno, en realidad la inercia es el estado que mantiene un cuerpo en un lapso de tiempo determinado, o la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en ese estado si no existe ninguna fuerza exterior que altere ese estado. ¿A qué me refiero? Bueno, que si ustedes tienen una silla en su casa, ¿verdad? Esa silla no se va a mover por arte de magia. Yo necesito aplicar una fuerza para que esa silla se mueva, o sea, para modificar ese estado inicial. Que por ejemplo, si yo tengo un carrito que se está moviendo, esos de cuerda, por ejemplo, o un carrito a control remoto, y se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo, ese carrito no se va a detener a no ser de que encuentre una pared, o a no ser de que yo le deje de aplicar la fuerza, o a no ser de que una fuerza externa haga que ese carrito cambie esa condición inicial. A eso se refiere la inercia. ¿Ok? Ya ahorita vamos a hablar propiamente de la parte matemática. Vamos por partes. La segunda ley lo que nos dice es relación masa, aceleración y fuerza. ¿Ok? Y una tercera ley que es ley de acción, reacción. ¿Ok? Entonces,
voy a comenzar justamente con esta segunda ley, la que está en color naranja. Bueno, eso sí logro encontrar primero el puntero, que lo perdí. Perdí mi puntero. No sé dónde está. Aquí está, aquí está. Ya lo encontré. Ya vi donde rayé todo de color amarillo. Ok. Esta ley lo que nos dice es que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. O sea, nos dice que la masa y la aceleración tienen una relación directamente proporcional con la fuerza. O sea que si la masa aumenta, la fuerza también. Piénselo de la siguiente manera. Si ustedes van a correr una silla de su escritorio o de la mesa del comedor de ustedes, la partícula tiene una masa pues considerable, pero no es muy grande, entonces la fuerza que hay que aplicar es muy pequeña. Pero por ejemplo, si ustedes apilan 20 sillas de esas, como aumentó la masa total del cuerpo, tienen que aplicar una mayor fuerza. ¿Ya? Lo mismo con la aceleración. Si el objeto acelera de una manera muy grande, entonces ustedes tienen que aplicar una fuerza mayor, ya sea para hacerla acelerar más o para detenerla. ¿Ok? Y por supuesto, este análisis es independiente en los ejes. O sea, que no quiere decir que lo que está pasando en Y tiene que estar pasando en X. ¿Ok? De hecho, ni siquiera es posible que un cuerpo acelere en X y en Y al mismo tiempo. ¿Ok? O sea, ya ustedes saben que si está acelerando en X, en Y no está acelerando. O que si está acelerando en Y, en X no está acelerando. ¿Ok? Esto nos lleva a la segunda. Bueno, perdón. Y por supuesto, la masa y la aceleración tienen una relación inversa. O sea, que entre mayor masa, menor aceleración. Y entre mayor aceleración, menor masa. ¿Ok? Esto nos lleva también propiamente a nuestra segunda ley, a nuestra primera ley. Esta primera ley se aplica bajo dos condiciones excluyentes, o sea, solo puede suceder una condición a la vez. Uno, cuerpo en reposo. Y dos, velocidad, cuerpo con velocidad constante. ¿Ok? Vamos a analizar entonces. Ok. Si partimos de la segunda ley, si un cuerpo está en reposo, ¿cuánto es la aceleración? 0. Y 0 por cualquier número, 0. Si un cuerpo tiene velocidad constante, ¿cuánto es la aceleración? 0. Y 0 por cualquier número, 0. O sea, esto nos lleva a comprender que la primera ley en realidad nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ya sea fuerzas en X o fuerzas en Y. Y por supuesto, aquí sí puede suceder que tanto esta como esta sean 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga un cuerpo que tenga velocidad constante, o sea, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y que no se mueva en Y, y por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y también va a ser igual a 0. Lo único que no puede suceder
es que un cuerpo acelere en X y en Y al mismo tiempo. Con respecto a la tercera ley, en realidad, lo que nos dice es que cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo va a aplicar una fuerza exactamente de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre mí. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros. ¿Hay dudas hasta aquí? Los leo. Los leo, muchachos. ¿Sí? No hay dudas, dice Noemi. ¿Y el resto? ¿El resto tiene dudas? Todo bien, dice Hillary. Dayana dice todo bien. You can show me how to love, maybe. Cuidado. Las leyes siguen un orden, me pregunta Carlos. No, en realidad no, ¿verdad? En realidad, usted puede aplicar cualquiera de las tres. ¿Ok? Básicamente, esta diapositiva que está acá es el resumen de todo esto que está acá. De esto, de esto, de esto. ¿Verdad? Y recordar, por supuesto, que las unidades de la fuerza son newton y que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Voy a llevarlos ahora entonces propiamente a la PET Colorado de fuerzas. ¿Okay? Donde vamos a ver ejemplificados las situaciones de las cuales estábamos hablando. Ok, vamos a compartir la pantalla de la PET. Ok, lo primero que estábamos hablando, por supuesto, es que si yo tengo fuerzas, ok, un principio de superposición de fuerzas, o sea que yo voy a tener la suma de las fuerzas de tal forma que me den una única fuerza resultante. En este caso, como ambas fuerzas son iguales, pues la resultante o la fuerza resultante es cero. Si yo agrego una fuerza más en cualquiera de las direcciones, voy a tener una fuerza resultante. ¿Okay? Con respecto, ¿verdad?, a el movimiento como tal, perdón. ¿Okay? Ustedes pueden ver que si yo aplico una fuerza, ¿no?, sea cual sea, la fuerza va a ser constante. ¿Ok? O sea, la rapidez va a ser constante, o sea, se aplica mi primera ley de Newton. Hasta que yo no tenga una fuerza que me
cambie el estado inicial de mi partícula, ¿verdad? ¿Ok? Si hay fricción, por supuesto, entonces ya la rapidez deja de ser constante y hay una aceleración. Entonces aplicaría mi segunda ley de Newton. Nótese que si la fricción disminuye por completo, ¿verdad? Por más que yo aplique una fuerza, siempre va a ser constante. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Los leo. Ok, dice Hilary que sí. Ok, perfecto. Ok. ¿Y los demás? Noemi dice que sí. Ok. Carlos dice que sí. Ok. ¿Y el resto? Bueno, me imagino que todo está claro porque nadie más ha expresado nada. Ok, volvemos a la presentación y esto nos lleva propiamente a los diagramas de cuerpo libre. Ok, entonces, en realidad, un diagrama de cuerpo libre es tranquila, Yana, no se preocupe. Eso pasa. A mí el miércoles se me fue la conexión y no pude trabajar con los chicos de física 2. Los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Se llaman diagramas de cuerpo libre. Primero porque un diagrama es un boceto. En este caso, nuestro boceto va a corresponder a un plano cartesiano. ¿Ok? Y segundo, porque son de cuerpo libre, porque solamente nos importan las fuerzas que interaccionen de manera directa con mi cuerpo que estoy estudiando en cuestión. Es aquí donde entra en juego todo el conocimiento que habíamos adquirido anteriormente. Por ejemplo, esta partícula que está aquí tiene normal, que siempre es perpendicular, tal y como la pueden ver, ¿verdad? Tiene una fuerza que está aplicada hacia la derecha, tiene una fuerza de fricción que es opuesta al movimiento. Estas tres líneas de acá simulan el movimiento y tiene peso que siempre va en línea recta hacia abajo. Si yo me imagino que mi cajita que estoy analizando en ese momento es un punto pequeño que está en el origen 0,0 de mi plano cartesiano, más o menos yo puedo decir entonces que mi diagrama me va a quedar de esta forma, ¿verdad? ¿Ok? Si por ejemplo mi plano cartesiano, mi partícula cambia, siempre tenemos que tener muy claro cuál es la partícula que yo estoy estudiando, ¿verdad? En este caso, esta de acá, ¿verdad? No es mi rampa, no. Es esta partícula que está acá, la que yo estoy estudiando. ¿Ok? Entonces, si yo le hago el plano cartesiano, debo recordar que la normal, siempre perpendicular a la superficie. Véanla acá en el plano cartesiano. La fuerza que está ahí y la fuerza de fricción siempre puesta en movimiento. Y en este caso, el peso
siempre en línea recta hacia abajo. Nótese que el ángulo que está aquí, siempre formado con la horizontal, es es el complementario a este que está acá. Tienen que tener en cuenta eso. Si tienen dudas de cómo que este ángulo, me pueden decir en este momento. ¿Ok? En este caso, tengo dos cuerpos diferentes, ¿verdad? Ajá, ahí leo un chat, voy a ver qué pasó ahí. Profe, se me escucha muy cortado, voy a tratar de acercar más la computadora. Debe ser la conexión. Qué pena, no sé qué pasa. Ya se escucha bien. Muchísimas gracias por el aviso. Ok. Como les decía, recapitulando, la información que teníamos anteriormente, lo que estaba hablando anteriormente era que, bueno, por supuesto que este ángulo que está acá es el complementario de este que está acá. ¿Ok? De este de acá, para que lo tengan en cuenta. En el caso que si tuvieran dudas de cómo calcular ese ángulo, me lo pueden decir en este momento. ¿Ok? En el caso, como en este ejemplo 3, lo coloqué porque quería ejemplificar que cuando hay dos cuerpos diferentes, necesito entonces, ¿verdad? Yo necesito entonces hacer dos diagramas de cuerpo libre diferente. Y necesito rotular esos diagramas para saber quién es el diagrama de quién, ¿verdad? En este caso, pues este diagrama que tengo acá es del cuerpo A, de este que está acá. Y como pueden ver, tiene normal porque tiene una superficie de contacto, tiene fricción, tiene tensión y tiene peso. ¿Ok? Por otra parte, tenemos el cuerpo B, que solamente tiene tensión y solamente tiene peso. ¿Claro hasta aquí, muchachos? ¿Ok? Carlos dice que sí. Sí, dice Rafael. Yes, dice Rachel. Sí, claro. Ok. Me devuelvo a lo de los ángulos. Ok, sí, dice ya. Dayana. Ok. Perfecto. Me voy a devolver a lo de los ángulos que está acá en esta situación tan especial para este caso. Ok. Como ustedes pueden ver, en realidad, si yo tengo una rampa como estas, ok, vamos a quitarle el contorno, vamos a engrosarle el contorno, vamos a quitarle el relleno. Si yo tengo una rampa como estas, en este caso, cuyo ángulo es 53 grados, ¿verdad? Está aquí. Entonces, imaginemos que yo tengo mi plano cartesiano que está acá. Ok. Voy a engrosar un poquito esa línea. No me quedó perfecta, pero bueno, ahí ustedes me entienden. Ok.
Ok. En este caso, bueno, tengo varias fuerzas. Aquí, por ejemplo, estaría la normal. Voy a cambiarle los colores para que lo puedan ver mejor y lo voy a engrosar también. Ahí estaría la normal, por supuesto. Y el peso sería siempre una línea recta hacia abajo. O sea que mi peso estaría acá. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, voy a cambiarle el color al peso también. Y el grosor. Como ustedes pueden ver, lo que se forma aquí en este segmento de acá es un triángulo rectángulo. ¿Ok? O sea que si esto es 90 y esto es 53, este pedazo que está acá son los que le hacen falta para llegar a 180 grados, o sea, 37 grados. En otras palabras, este ángulo de acá es siempre el complementario de acá. O sea que ellos juntos siempre suman 90 grados. ¿Claro hasta ahí, Hilary? O no me acuerdo quién me preguntó. Creo que sí fue Hilary. Sí, profe, está mejor. Ok, perfecto. Es que en esa parte fue en la que se le cortó el audio. Ah, ok. Perfecto. ¿Hay dudas? Bueno, ya me habían dicho que no. Entonces, hagamos unos pequeños ejercicios para verificar y comprobar que el conocimiento fue adquirido. ¿Ok? Vamos a ver, voy a buscar algunos ejercicios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok. Ya me acordé. Voy a probarme unos ejercicios que tenía por acá. Ok. Ok. Me voy a probar este también. Un momento. Y un momento, por favor. Ok. Vamos entonces a resolver ese ejercicio que está ahí. 10 minutos, por favor, a las 8:53 intervengo yo. Estoy aquí acompañándolos por si tuvieran alguna duda en cuestión.
Ok. ¿Cómo me les fue con el ejercicio? Creo que bien. Profe, yo no sé si lo hice bien. Ok, vamos. Porque agarré el peso Ajá. como parte de la tensión, entonces no sé si eso es válido. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer aquí, punto número 1, lo que usted siempre debe hacer inicialmente es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la partícula que nos interesa ahí en cuestión? Bueno, la esfera que está ahí, ¿verdad? Si yo trazo, un momento, si yo trazo un diagrama de cuerpo libre sobre mi esfera, perdón, tengo problemas con las líneas, ya lo saben, siempre lo han sabido. Ok. Ok. Entonces voy a tener el peso de la esfera, por supuesto aquí. Tengo aquí la tensión, un ángulo de 50 por el triángulo que se forma aquí. Y la tensión en A, que está sobre mi eje X. Entonces, lo siguiente que yo hago es verificar cuál es la ley que yo voy a aplicar. ¿Ok? Si es la primera, si es la segunda, ¿verdad? O la tercera. En este caso, mi enunciado decía que la esfera está suspendida en reposo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Lo siguiente que yo debo de hacer es verificar en cuál eje voy a empezar. Entonces, analizo. Si empiezo en X, tengo la incógnita de TB y TA y no tengo más información. Mientras si empiezo en Y, tengo a TB, que es una incógnita, y tengo el peso que lo puedo sacar. Entonces, voy a decidir empezar en Y. ¿Ok? Entonces, en este caso sería TB por el seno de 50 menos masa por gravedad igual a 0. TB es igual a la masa por la gravedad entre el seno de 50. ¿Ok? En ese caso serían 4.090 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado entre el seno de 50. ¿Ok? ¿Ok? Por lo tanto, entonces, el valor de TB es igual a 52.323,33 newtons. ¿Ok? Ahora, para el eje X, tengo que la sumatoria de fuerzas en X
es igual a 0, donde tengo a TV por el cos de 50 y 50 menos TA igual a 0. Recuerden que estos signos que yo estoy agregando acá corresponden propiamente al signo de mi plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, TA es igual a TV por el coseno de 50. TA es igual a 52.323,33 newton por el coseno de 50. Entonces, esto es igual a 33.632,79 newtons. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta acá? Profe, Ajá. entonces, en la parte 2, como la tensión A está en un solo eje, yo no tengo que sacarle el seno, tampoco. ¿No? Digamos, Porque si nosotros nos fijamos acá, ¿verdad? Tensión A solo tiene componentes en X y no en Y. ¿Ok? ok. Por ahí me preguntaban que si no era negativo. ¿Qué no es negativo? Dayana. ¿Dudas con el ejercicio? Ah, profe, una duda en general con esto. Ajá. Es que yo había escuchado por un tutor que dice que a veces cuando no me dan el peso de una tensión que toca un objeto, ¿verdad? Ujú. Dice que la tensión es la misma para arriba y para abajo. Es que no entendí muy bien yo. Digamos, ¿qué circunstancias hacen que dos tensiones valgan lo mismo? ¿Qué cosas hacen que dos tensiones valgan lo mismo? Por ejemplo, de lo que usted me dijo, sí tiene que tener en claro que para nosotros es muy importante decir que siempre, a no ser de que el ejercicio le diga lo contrario, la masa de las tensiones es despreciable. A nosotros lo único que nos interesa es la masa de la partícula con la que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí, ¿ok? El valor de esta tensión y de esta tensión es el mismo. Si yo puedo seguir el camino del cable sin que ningún otro cuerpo me interrumpa ese camino, esas tensiones tendrán el mismo valor. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo tuviera ahí, vamos a ver, tres cuerpos, si yo tuviera tres cuerpos, que están amarrados por tensiones, ¿ok? Yo puedo decir con certeza
que la tensión de A y B son iguales. Que la tensión de B y C son iguales. Pero que la tensión de A y de C son completamente diferentes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya lo entiendo mejor. Ok. ¿Hay dudas, muchachos? ¿Tienen dudas? Los leo. No, la tensión A no es negativa, ¿verdad? Dice Hilary que no tiene dudas. ¿Los demás tienen dudas? No, ok, perfecto. ¿Y el resto? Ok. ¿Y el resto no tienen dudas? Bueno, me imagino que no hay dudas porque no hubo respuesta. Edwin dice que no. Ok. Ya como actividad de cierre, ok, vamos a hacer este último ejercicio. Ok. Les voy a dar 8 minutos para que lo terminen.
¿Cómo les fue? ¿Terminaron, chicos? Yo sigo pegada, dice Hillary. No muy bien, dice Carlos. No pude, dice Rachel. Ok, vamos a ver qué pasó. Que Sergio dice que sí. Vamos a ver. Lo primero, nuestro diagrama de cuerpo libre. Ok. Si hago mi diagrama de cuerpo libre, marcarlo con azul. Ok. Ahí tengo mi plano cartesiano. Y entonces, ¿qué tengo? Bueno, tengo una fuerza que está acá, que es la tensión del cable. Y tengo un peso que está acá. Ok. Ay, mira, con razón está A, con razón. Está las formas correspondientes. Voy a poner las mismas flechas. Ah, ya sé, no, no es eso. Ok, bueno. Ok, ahí tengo. Entonces, simplemente digo, bueno, ¿por dónde voy a empezar? Me falta la normal, no la anoté aquí. Aquí tengo una fuerza normal para que sepa. Esto es la tensión. Y esto es el peso. Entonces, primero, está en reposo, entonces sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Luego, me fijo, conozco el peso y conozco nada más. En Y tengo dos variables y en X tengo una. Entonces voy a empezar con X. La tensión por el coseno de 31 positivo, ¿verdad? Porque está en el primer cuadrante, menos la masa por la gravedad por el coseno. ¿El coseno de cuánto? 65, ¿verdad? O sea que la tensión es igual a la masa por la gravedad por el coseno de 65
menos el coseno de 31. O sea, esto es igual a... ¿Cuánto era la masa de esto? 1130. Ok. Ok. Eso da. Ok. Dice que eso da que la tensión da 5459,93 newtons. Voy a leer qué me escribieron en el chat. Sí, aquí está. ¿Verdad? Este es el peso. ¿Verdad? Que tiene componente en X. Y esta la tensión. ¿Verdad? Simplemente lo que hice fue despejar. Paso al siguiente eje. Y entonces tengo al eje Y. Voy a hacerle naranja. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y tengo la tensión por el seno de 31 menos la masa por la gravedad por el seno de 65 más la normal igual a 0. Y aquí me están preguntando por la normal. O sea, la normal es igual a masa por gravedad por el seno de 65 menos la tensión por el seno de 31. ¿Ok? O sea, la normal es igual a 1130 kilogramos por 9,8 por el seno de 65 menos 5459,93 newton por el seno de 31. O sea, la normal tiene un valor de, ya les digo, 1130 por 9,8 por el seno de 65 menos 5459,93 por el seno de 31. Eso da 7224,38 newtons. ¿Okay? ¿Dudas con el ejercicio, muchachos? Los leo. Sergio dice que todo bien. Carlos que todo bien.
Ok, como no hay dudas, entonces estamos bien. Bueno, pues eso sería todo por la sesión de hoy. Espero que tengan un buen día y espero que todo salga bien. Estudien bastante y quédense en casa. Nos vemos y si tienen dudas me pueden escribir al WhatsApp.